Hola, hoy vamos a empezar una serie de vídeos que me hace muchísima ilusión traeros porque vamos a estar hablando de esa historia de Inglaterra que escribió Jane Austen, que ya iréis viendo, bueno, pues otra genialidad de Jane Austen, eh, por supuesto, no muy específica, sin fechas, pero una obra que formaba parte de los Juvenilia de Jane Austen. ¿Por qué? Bueno, pues esta obra, La historia de Inglaterra, que por cierto os voy a enseñar el ejemplar que yo estoy utilizando, es La historia de Inglaterra, publicado por la British Library y, por supuesto, editado y comentado por Deirdre Lefare. La cosa es que, bueno, este libro Jane lo escribió en el año 1791 y tenía 16 años. Y la historia que ella decide contar es desde Enrique IV hasta Carlos I. Y se lo dedica a su hermana Cassandra. La verdad es que si os digo que el libro se terminó de escribir el 26 de noviembre de 1791, pues aquí podemos ver que probablemente fue un verano delicioso que pasaron las dos hermanas en el año 1791, Jane escribiendo sus capítulos de la historia de Inglaterra y Cassandra iba ilustrando cada capítulo pues con una imagen del rey o la reina o el personaje que a ella le pareciera oportuno en el libro. Jane dedicó, por supuesto, este libro a Cassandra, era un juego entre hermanas, ella no era escritora, igual ya tenía idea de que lo sería, pero desde luego se ve claramente que es un juego de verano entre hermanas, pues qué manera tan bonita de divertirse y de jugar. Fijaros que la propia Jane en el libro se define a sí misma como una historiadora parcial, prejuiciosa e ignorante. Yo a esto añadiría que era una adolescente que ya apuntaba maneras de genio de la literatura, y lo vais a ver porque es otra genialidad, ese apuntar genialidad que ya se veía en Jane Austen desde que era una niña, en este caso una adolescente. De este libro, ¿qué más cosas os puedo contar? Que el libro, el manuscrito, pasó a Francis, al hermano de Jane, a su hermano Frank, que adoraba a Jane, bueno, todos adoraban a Jane, pero Francis tenía una debilidad, es enternecedora la debilidad que tenía Frank por su hermana, y llegó hasta su nieta, que era Mrs. Janet Saunders, y Mrs. Janet Saunders permitió en el año 1922 una primera publicación como parte de los Juvenilia de Jane Austen a la editorial Chatto and Windus, más o menos, pronunciado así. De la señora Saunders pasó a su sobrina, que era también heredera, que se llamaba Rosemary Maud. Y ella permitió una segunda publicación en el año 1963 a Clarence Press. De ahí, en el año 1977, yo creo que aprovechando el primer boom que hubo de bicentenarios de Jane Austen, por supuesto en el 75, bicentenario de su nacimiento, que fue seguido pues, de los primeros versionados a las primeras series que hizo la BBC en esos años alrededor de la obra de Jane Austen. Bueno, pues aprovechando ese bicentenario de Jane Austen, todavía por supuesto nada que ver con la locura que fue a partir de los años 90, lo subasta Sotheby's y lo adquiere la British Library. Y para la British Library este es uno de los tesoros que tiene dentro de su colección. De este libro además, yo os puedo decir que me lo pasé súper bien cuando hice todas las entradas en el blog de Hablando de Jane Austen. Fijaros que no hay nada más que ver, os voy a ir contando, contextualizando, ya os he dicho, primero que era la historia y luego lo que nos cuenta Jane. Pero claro, cuando se lee la historia de estos reyes, príncipes y princesas, de verdad yo no sé quién quería ser princesa, os lo digo de verdad y os lo voy a ir explicando porque es que se ponen los vellos como escarpias. Realmente es muy interesante ver ya no solamente lo que nos cuenta Jane de cada etapa histórica, que vais a ver cómo lo cuenta a su manera, sino saber cuál era la opinión que tenía Jane Austen sobre la historia, sobre los relatos históricos. Y fijaros que es muy interesante
porque esto lo tenéis todo en mi blog de Hablando de Jane Austen, os metéis en la pestañita Historia de Inglaterra y ahí tenéis todas las entradas. Pero fijaros que Jane, para decir lo que ella piensa de los relatos históricos, utiliza a una de sus heroínas, a Catherine Morland de la abadía de Northanger. Y qué mejor manera de dar una propia opinión sin mojarse que ponerla en boca de una de las protagonistas de sus libros. Y entonces Catherine dice: pero la historia, la real y solemne, es algo que no acaba de interesarme. Lo leo como un deber, pero no dice nada que no me resulte molesto. Las luchas entre papas y reyes, con guerras y pestes en cada página. Los hombres, todos tan buenos para nada y apenas ninguna mujer. Es demasiado aburrido. Y aún así, a menudo pienso que no debería ser tan tedioso, puesto que la mayor parte debe de ser inventado. Los discursos que se ponen en boca de los héroes, sus pensamientos y planes, la esencia de todo ello debe de ser inventado. Y la invención es lo que me causa mayor placer en otros libros. Tomarse la molestia de, como solía pensar, rellenar grandes volúmenes que nadie tenga interés en leer, de estar trabajando solamente para ser el tormento de los niños y niñas que tienen que estudiarlo, siempre me ha parecido que debe ser un destino difícil. Y aunque reconozco que todo ello es muy correcto y necesario, me hace cuestionarme sobre el coraje de una persona que se tiene que sentar a propósito para hacerlo. Bueno, no me digáis que Jane no es genial, como siempre. Es decir, ella piensa que la historia es inventada, que cada uno la cuenta pues como le parece, según su perspectiva, según su punto de vista, que no debería ser pensada para torturar a niños y niñas, sino que si se estudiara como esa invención o fabulación que se hace en torno a hechos reales, quizás pudiera ser un poquito más atractiva. En cualquier caso, a partir del próximo vídeo empezamos con esta historia de Inglaterra y vamos a empezar con Enrique IV, que ya veréis, tiene telita.